Hola, buenas noches. Vuelvo a presentar. Mi nombre es Fernando Zapata y bueno, les doy la bienvenida a esta última mesa, esta mesa de cierre del coloquio Eros, Locura y Muerte en el Instituto Nezahualcóyotl. Le agradecemos nuevamente al doctor David por permitir estos espacios. A ustedes por, bueno, ya es, pues no es tan tarde, pero por acompañarnos. De manera personal muy contento de todo lo que hemos podido escuchar, que ha sido muy enriquecedor. En la mesa anterior el maestro Diego, bueno, ya nos abrió algunos caminos que retomaremos en esta mesa, que tiene una dinámica de diálogo, ¿no? No es precisamente como una mesa académica, como estamos acostumbrados a presentar un texto, etcétera, sino que vamos a intentar tener un poco más de diálogo. Nos vamos a estar un poquito pasando el micrófono. Tengo el gusto de que nos acompañen el maestro Daniel Maldonado, quien es uno de los unos 4 expertos en temas de Medio Oriente en México. Y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe el profesor de la UAM Azcapotzalco. Es filósofo del estado de la UNAM, con una maestría en estudios del Medio Oriente por el Colmex, y la doctora Tania Costa Ayala, quien tiene una licenciatura en psicología, una maestría en lingüística formal, una más en artes visuales, y es doctora en investigación psicoanalítica, docente de la Universidad Iberoamericana y bueno, de este Instituto Nezahualcóyotl en el que estamos presentes. Con lo que nos permitió, repito, nos abrió el maestro Diego Bernal entre la relación, esta relación que hay entre psicoanálisis, ¿no?, y otras disciplinas. En este caso, bueno, pues, en cuanto a la filosofía, ¿qué relación encontrarías entre la filosofía a partir del surgimiento de esta ruptura epistémica con el psicoanálisis? Antes que nada, buenas noches. Espero que tengamos un diálogo fructífero. Me parece que una de las cosas fundamentales de relación entre o más bien en cómo el psicoanálisis viene a fracturar, o más bien a colisionar con la epistemología y la filosofía, más bien la psicología filosófica, es particularmente por dos cuestiones muy importantes que han sido marginales, ¿no? Antes de ello, creo que es muy importante como que cuando uno hable precisamente de la relación entre el psicoanálisis y otras disciplinas, tenga como primer contexto, digamos, lo metodológico, sí tener como en perspectiva que finalmente el psicoanálisis es producto de la modernidad, ¿no?, y de toda la forma de cambios que introdujo la modernidad, aun cuando, por ejemplo, el psicoanálisis se quiera desmarcar hasta cierto punto también ciertas escuelas psicoanalíticas se quieren desmarcar de la idea de que el psicoanálisis es una ciencia, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, me parece muy importante que cuando hablemos precisamente de la relación entre el psicoanálisis y otras disciplinas, llámese la antropología o la filosofía en este caso, sí sea como muy importante plantear el hecho de que el psicoanálisis depende del desarrollo o de los desarrollos del pensamiento moderno, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis me parece que dos tesis fueron fundamentales para encontrar un eco dentro del pensamiento filosófico, ¿no? Y los dos tienen mucho que ver con precisamente el desarrollo del pensamiento moderno. Más bien los dos son marginales dentro del pensamiento moderno, ¿no? Uno es la idea de un inconsciente psíquico, que obviamente es como uno de los pilares del psicoanálisis,
y el otro es la idea de, o más bien del principio del deseo como algo que constituye a la subjetividad, ¿no? Antes de Freud, particularmente, solamente Baruch Spinoza había establecido que el deseo es la esencia del ser humano, ¿no? Pero prácticamente este filósofo fue digamos, lo marginado dentro del pensamiento del siglo XVIII, y solamente hasta del XVII y del XVIII, solamente muy tardíamente comenzó a ser recuperado, particularmente por la tradición del idealismo alemán, del romanticismo, y es muy, incluso si uno quisiera como hacer una cierta genealogía como de ideas que estaban dentro de la constelación del pensamiento de Freud, por ejemplo, pues es muy sugerente de que esté dentro de la tradición alemana donde se haya recuperado a Spinoza, ¿no? Pero bueno, como para no alargarme mucho en esto, me parece que esas dos ideas son fundamentales, porque por un lado establecen una relación entre, o más bien nos obligan a repensar la relación que se había estado estableciendo dentro de la modernidad de lo que es por ejemplo, las relaciones entre el pensamiento y la acción, por un lado, y por otro lado la naturaleza de las pasiones, por ejemplo, ¿no? Ya en la emergencia de la psicología filosófica moderna con Descartes, las pasiones son algo que para Descartes es algo susceptible de ser, ¿cómo se llama? Dominado, ¿no? Eso es muy importante porque finalmente lo que va a empezar a constituirse como una teoría del sujeto dentro de la modernidad, particularmente en Europa, va a estar mediado por una idea particularmente volcada hacia la teoría del conocimiento, ¿no? Es decir, ¿qué es el sujeto? El sujeto es el que conoce a un objeto. Y esa relación va a ser la relación básica a través de la cual se va a establecer la teorización del sujeto, ¿no? Entonces, cuando precisamente en esa marcha el psicoanálisis establezca como principio teórico que lo que constituye al sujeto no es exactamente como su relación unidimensional con un objeto, sino que su tendencia, por ejemplo, pulsional o su relación a través del deseo, va a ser, me parece, una ¿cómo se llama? Aportación muy importante, ¿no? No es por nada que, por ejemplo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt haya abrevado a partir de esa no sé si decirlo colección, o más bien esa cuestionamiento puramente gnoseológico del sujeto, para poder plantear esta problemática de por qué es que, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un nivel tan refinado de cómo conocemos el mundo, sin embargo seguimos engendrando formas de violencia y barbarie al día a día, ¿no? Por ejemplo, pues ellos tenían la realidad del ascenso del nazismo, ¿no? Entonces, en primera perspectiva, yo tendría como ese punto de arranque, ¿no? Muchas gracias. Bueno, abriendo justamente, ¿no?, este tipo de temas para que retomemos también posteriormente la cuestión de los comentarios. Bueno, esto de modernidad va a ser sumamente importante, ¿no? Siguiendo en esta línea de reflexiones que Daniel ha abierto, y sin problematizar más allá de algo que se ha vuelto tal vez un dilema, que alguien preguntaban por ahí, bueno, ¿qué es arte? ¿Qué no es arte? El cual no es el objeto de este coloquio, tratar me parece, de responder una pregunta que tiene 500 años sin respuesta, ¿no?
Pero siguiendo esta línea de reflexiones, Tania, ¿qué relación encontrarías en esto que llamamos arte, digamos, producciones culturales, con el campo del psicoanálisis? Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y un agradecimiento al doctor David. De acuerdo a lo que comienza a mencionar Daniel, a mí me gustaría comenzar a situar algunas zonas de referencia para puntualizar el diálogo, ¿no? Pensando en que el psicoanálisis irrumpe con una serie de cuestionamientos que tienen que ver con lo que es esto que llamamos el ser humano, desde un campo que había venido siendo no omitido, sino más bien soslayado, ¿no? En ocasiones colocado al margen o arrinconado. Pienso, por ejemplo, en uno de los textos de Descartes, que es el de Meditaciones Metafísicas, y cómo es que él señala que hay a partir justo de sus cuestionamientos, hay dos experiencias fundamentales ante las que él no tiene posibilidad de responder, ¿no? Los sueños y la locura. Entonces tenemos a un filósofo que muestra algunos de los máximos alcances de la razón, preguntándose por dos experiencias fundamentales y también asumiendo que no le puede dar continuidad a su elaboración, ¿no? No es que no existan, están ahí, sino que no las puede problematizar para integrarlas. Por supuesto que tiene que ver con el proyecto que él está elaborando y que está dirigido a darle un fundamento al conocimiento. Y no cualquier tipo de fundamento, un fundamento que sea un cierto tipo de garantía que le dé certeza a eso que sí podemos conocer, ¿no? Ese sujeto que se empieza a constituir en una modernidad que está también en paralelo a movimientos de la ciencia, es un sujeto que empieza a inclinarse por una disposición que le permite asumir ciertas acciones de manera directa, con esto que llamamos mundo o conjunto de hechos o realidades, ¿no? ¿Como cuáles? Pues que la razón puede operar para poder hacer una descripción de los fenómenos y que a partir de esa descripción se puede alcanzar un cierto tipo de uso de la naturaleza, sin un dominio como tal, porque eso no, digamos que lo podemos construir como una idea que se lanza en ese momento, como domeñar a la naturaleza, pero eso no es posible, sí como una inclinación a tratar de enmarcarla y encuadrarla en términos de la utilidad, del rendimiento que le puede dar a ciertos conjuntos, ¿no? Sociales. Ese momento que empieza ya a señalar dos de esas experiencias fundamentales va a inaugurar también a nivel de una construcción epistémica una zona por la cual va a entrar el psicoanálisis, ¿no? Que no es, por supuesto, curioso, entre comillas eso, que sea por la locura y por los sueños, ¿no? Por donde se va a empezar a filtrar. Este modo en cómo van a ser recuperadas esas experiencias va a tener que ver también con el contexto de Freud, ¿no? Un Freud que viene de una formación que le implica un conocimiento, por ejemplo, del latín, ¿no? Del griego. Un Freud que está de un modo muy temprano cercano justo a la literatura, ¿no? A la pintura, a la música. Un Freud que está atravesado por una formación en términos médicos y que le propone también modelos de explicación sobre esa realidad, ¿no? Un Freud atravesado también por un romanticismo alemán
en donde aparece uno de los autores más citados en la obra de Freud, que es Goethe, ¿no? Con un movimiento que le está contestando a un cierto discurso de la Ilustración, ¿no? El discurso de la Ilustración de Kant, que va a venir dándole forma a un cierto ejercicio de la razón en el ser humano, ¿no? Y que te va a colocar a la naturaleza como un impulso, como una fuerza, ¿no? Que además de no ser domeñable, va a ser la que va a dirigir, ¿no? En gran medida las acciones humanas, ¿no? Entonces, desde esas coordenadas recupero también la otra mención del maestro en cuanto a la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sin la cual difícilmente podríamos colocar los discursos que nos permiten elaborar una crítica, no solo, pero a ciertos modelos de explicación que se habían venido sumando y que con las dos guerras mundiales, fundamentalmente, pero eso no excluye a la primera, con la segunda dan cuenta del derrumbe de ciertos presupuestos, ¿no? Y también colocan o señalan otros temas fundamentales para la discusión, como lo es, por ejemplo, la ética, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, esta manera en cómo se había pensado a la razón, este modo en cómo se había planteado un cierto discurso sobre el desarrollo, la evolución, sobre a dónde tenemos que llegar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que naciones, entendiendo que se está constituyendo esta noción de lo que es el nacionalismo, ¿no? Qué naciones son las que están llevando una hegemonía a un orden que se va a empezar a perfilar y que estamos nosotros siendo ya testigos de efectos de ese tipo de ordenamiento, ¿no? Entonces, esta articulación y desarticulación que va ocurriendo permite ubicar referencias para la Escuela de Frankfurt, entre las cuales encontramos a Freud, ¿no? Otra de ellas era Hegel, otra de ellas era Marx. Son los únicos, no, pero sí son pensadores que plantean fundamentos sin los cuales no podríamos revisar qué es lo que estamos construyendo, y en términos, digamos, ahí jalo está la función que le da Derrida a deconstruir lo que hemos venido perfilando como modos de historizarnos, ¿no? Colocando esas dos referencias, podría comenzar a situar que el psicoanálisis, con estas problemáticas que empieza desde el interior Freud a elaborar con una epistemología que viene del positivismo, que le exige justo ubicar ciertas manifestaciones de lo que él nombra como inconsciente, se empieza a resistir ese modelo y no alcanza a dar cuenta de lo que está ocurriendo en el campo propiamente clínico, ¿no? Esta manera de Freud de seguir escuchando y de seguir avanzando tiene entonces que ver con una formación epistémica distinta, ¿no? Una formación en donde las producciones culturales como la literatura, la música, la pintura, la escultura, van a empezar a dar o a mostrarse como una vía para reflexionar lo que él estaba pensando bajo otras coordenadas, ¿no? En este sentido, es muy significativo que varios de los autores que más cita Freud, que además no cita muchos, cita pocos filósofos, por ejemplo, siendo que tuvo una relación con la filosofía muy importante, ¿no? Pero algunos de los otros que encontramos es, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? ¿Por qué podríamos comenzar a recuperar, ¿no? Bueno, pues pareciera que de todo lo que hemos venido escuchando y que el maestro Bernal sitúa de una manera muy específica,
lo que le compete al campo del psicoanálisis tiene que ver con el lenguaje. En tanto el lenguaje empieza a perfilarse como una zona de trabajo, habría que atender quiénes son los que vienen elaborando eso que sucede en el lenguaje. Los poetas, ¿no? Los poetas en el sentido mucho más originario o genuino de aquellos que están cercanos a la elaboración de lo que le compete al lenguaje en términos de estructura, es decir, que se trabaja con operaciones como por ejemplo la metáfora y la metonimia, ¿no? Operaciones de las cuales va a dar cuenta Freud en Interpretación de los Sueños, nombrándolas como una condensación y desplazamiento, y que después la lingüística va a empezar a ordenar, justo construyendo estos objetos teórico-conceptuales como tales, ¿no? Como metáfora y como metonimia. Entonces, la literatura empieza a iluminar las zonas que nos permiten preguntarnos sobre eso que es fundamental a nivel de estructura, qué es el lenguaje y cómo funciona y cuáles son sus efectos. Hay, por supuesto, en los literatos, en los grandes literatos, preguntas que son cardinales, ¿no? Preguntas que tienen que ver con el pathos humano, con las pasiones humanas, ¿no? Para que un gran escritor, como por ejemplo lo fue Edgar Allan Poe, o por ejemplo José Revueltas o Juan Rulfo, hayan construido una propuesta de mundo que inicia y concluye en sus grandes obras, ¿no? Requirió de un análisis muy sofisticado y minucioso sobre lo que implica la condición del sujeto, ¿no? Un sujeto que por supuesto está anudado con su contexto, que eso es algo que también, o de lo cual la literatura empieza justamente a darnos material para poder cuestionar más allá de los límites, digamos, como claros de la obra, cuáles son las coordenadas que le dan sentido a la obra en su tiempo y espacio específico. Ese recorrido a nivel literatura, o desde la literatura, está muy cercano a lo que opera a nivel de lo que se plantea en estructura en el dispositivo analítico. O sea, los modos en cómo constituimos nuestro discurso son modos en cómo nos historizamos, ¿no? Si tuviésemos que seleccionar objetos culturales para realizar investigaciones, y en este caso investigaciones sobre lo que implica la subjetividad, el deseo, la muerte, la memoria, procesos de identificación, etc. No son los únicos, pero muy probablemente nos dirigiríamos al campo de lo que hemos nombrado como campo artístico, ¿no? Solo para retomar justo la pregunta sobre qué es arte o qué no es arte, a mí me interesaría señalar, ¿no? Sin que nos metamos propiamente en esa discusión, porque probablemente amerita como que abramos otro espacio, ¿no? Para darle otras coordenadas, ¿no? Que recordar que lo que ahora conocemos como arte se ha venido constituyendo a partir justamente de la modernidad, que también es un problema que nos, digamos que nos orillaría a preguntarnos qué tipo de subjetividad es esa que requiere de encuadrar esas producciones en campos que de algún modo empiezan a limitar el objeto de otros objetos, ¿no? Planteando ciertos criterios para distinguirlos o diferenciarlos, ¿no? En relación también a eso, la figura del artista es una figura muy reciente. O sea, tendríamos, por ejemplo, otro tipo de modos de pensar al maestro de oficio en espacios como el Renacimiento, ¿no? O sea, que no era el artista como una versión, por ejemplo, romántica francesa del siglo XIX, ¿no? Sino más bien una persona que tenía un manejo técnico que podía transformar la materia y que a partir de esa transformación
generaba también una articulación discursiva, es decir, contenido, y mostraba ese contenido bajo ciertos criterios institucionales, fundamentalmente y en un principio pues de la Iglesia, porque ahí es en donde se empieza a dar un mecenazgo fuerte para apoyar económicamente esas producciones. Pero esa figura del maestro de oficio, de los pintores, el orfebre, el escultor, digamos que plantea cierta distancia con lo que podríamos llamar artista, ¿no? Entonces sí es un campo muy complejo, pero que por supuesto también nos permitiría como entrarle a esto, ¿no? Entonces subrayaría eso, que el campo de esto que llamamos ejercicios artísticos o producción artística permite estudios muy sofisticados sobre la dimensión humana, ¿no? Bueno, igual para retomar al final con comentarios, ¿no? Varios puntos interesantes. Uno de ellos, bueno, por lo que mencionas también Daniel, del romanticismo, y por ejemplo con esta cuestión diría, poder leer del más desventura, el más grande y la desventura de todos los poetas, Edgar Allan Poe, que tiene que ver también con el título del coloquio, ¿no? La repercusión que tiene este escritor norteamericano sobre la literatura posterior a él, pues es enorme. En este caso, bueno, tenemos que pensar en el título de este coloquio como Eros, locura y muerte, que bueno, es una clara alusión a cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, ¿no? Quien algunos lo piensan como el Poe latinoamericano, ¿no? Una cuestión por ahí. Daniel, ¿qué sentido, pensando en la filosofía y en la literatura, qué relaciones y repercusiones encontrarías de un lado y del otro, ¿no? Como lo que mencionaba hace rato el maestro Bernal? Bueno, a ver, a mí me parece que hubo algo muy interesante como las dos mesas que precedieron a este diálogo, porque precisamente Sonia, qué lástima que se fue, nos hablaba de un modelo de escucha, en el cual el psicoanálisis se activa a partir de una relación entre el analista y el analizante a partir de la escucha, ¿no? Por otro lado, el maestro Bernal nos hablaba justamente de la dimensión visual, ¿no? de cómo se constituye el sujeto a partir de, sobre todo, digámoslo, la gran metáfora es la de Lacan, ¿no? El estadio del espejo. Me parece muy interesante porque finalmente, y ahí abrevo la cuestión de la importancia del lenguaje, cómo se relaciona, o cómo se relacionaría el arte con el psicoanálisis, por ejemplo. Es que el lenguaje no es solamente, digamos, lo que nosotros conocemos como palabra, ¿no? No es solamente esta mediación lingüística en la que yo me estoy comunicando, por ejemplo, con ustedes a partir del castellano, ¿no? El lenguaje también implica un rango de experiencia, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado que cuando están aprendiendo otra lengua es complicado, porque precisamente la lengua lo que hace es tanto estructurar experiencia como ser fruto de esa experiencia, ¿no? Entonces, justo, digámoslo, yo considero que una de las amplias relaciones que, por eso es que veo tan consecuente como por ejemplo, tanto Lacan como Freud, por ejemplo, que hayan tomado ejemplos de literatura, es porque precisamente hay, como nos decía Diego Bernal, un trabajo de una narrativa que constituye también un orden de una experiencia, ¿no? Entonces vemos cómo el lenguaje estructura la experiencia, y cómo esa experiencia también está estructurada a partir del arte, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Porque precisamente una cosa es leer una novela, otra ver una imagen plasmada, otra música, ¿no? Etcétera. Y me parece muy relevante en ese sentido la cuestión de la historicidad con respecto al sujeto. Por ejemplo, aquí de la idea de cómo es que un sujeto se cuenta a sí mismo su propia historia, o cómo se la cuenta a alguien más, porque eso me remite como a la relación que se ha establecido también con el pensamiento moderno,
El pensamiento moderno, una de sus características es que precisamente surge la historicidad como una categoría propia de lo humano, ¿no? ¿Qué implica la historicidad? La historicidad implica un desenvolvimiento, ¿no? Un desarrollo, por ejemplo, lo podríamos pensar como, si por ejemplo en la Edad Media se pensaba como el desarrollo de un plan divino, por ejemplo, en la modernidad esa historicidad se plantea como algo que solamente tiene como agente la acción humana, ¿no? No hay algo como trascendente que pueda motivar o más bien funcionar como motor de ese movimiento, ¿no? Eso es importante porque al final de cuentas, digamos de una manera muy general, es lo que por ejemplo Tania nos explicaba, ¿no? Ahorita también la figura del artista aparece en la modernidad, pero aparece precisamente a partir de una serie de, ¿cómo decirlo?, explicación de cuál es la especificidad de su acción dentro de una totalidad de praxis social, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que si podemos diferenciar arte de filosofía o de psicología o de otras disciplinas, es porque hasta cierto punto podríamos decir que es una diferenciación vacía, ¿no? Una diferenciación artificial, pero o sea, podríamos por ejemplo decir todo es discurso, ¿no? O todo eso es no sé, se refieren al ser humano o son producto del ser humano, por lo tanto son como lo mismo, ¿no? Pero justamente no, porque por un lado tanto se diferencia a partir de la forma que adquiere, por ejemplo, no es lo mismo la psicología pues conductista, porque tiene unos ciertos principios formales, a la psicología gestal, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta cuestión de la forma, por ejemplo, tiene por un lado un valor ¿cómo se llama? Teórico, relaciona qué es lo que estructura una ciencia, pero también tiene relación fundamental con respecto a la experiencia, ¿no? A mí me causa siempre, bueno, desde que yo empecé a leer a Freud, siempre me causó mucha fascinación cuando él empieza a hablar, por ejemplo, en Tótem y Tabú, ¿no? De las sociedades antiguas, o cuando él escribe el Moisés y la religión monoteísta. ¿Por qué? Porque se está refiriendo, está tratando como de comprender experiencias de un sujeto que ya no está aquí, o sea, por decirlo así, él está tratando de hablar en Tótem y Tabú de cómo es que se genera, o más bien cómo es que hay una, digamos, analogía entre el obsesivo y la formación del tótem, o en cómo se generó la religión monoteísta, que son también, está tratando de aludir a una cierta forma de experiencia que históricamente, digámoslo, por ejemplo, no es la misma que la relación que él está estableciendo a través de la teoría con el sujeto, ¿no? O sea, aunque haya esta analogía entre el obsesivo y la formación del tótem, él nunca dice son lo mismo, ¿no? Lo que está estableciendo es, parece que hay como una formación análoga, ¿no? Eso justamente lo decía por la historicidad, porque también a partir de cómo es que se relaciona el psicoanálisis con otras formas, con otras disciplinas, por ejemplo el arte o la filosofía, estriba en cómo es que el sujeto se enfrenta a su propia experiencia a partir de diferentes horizontes, y que parece que justo el lugar común en el que eso sucede es como lo enunciamos en la lengua, en el lenguaje. Y otra vez como precisamente hablando de no solamente el lenguaje como una articulación verbal, sino como una ordenación de experiencias, ¿no? O sea, el arte sería... Pienso también en este sentido, en relación a lo que menciona Daniel, y retomando lo que mencionó también el maestro Carlos,
el momento en que se empiezan a fracturar los márgenes de una práctica sobre los objetos en la transformación de la materia en el campo artístico, y que está ubicada principalmente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con las vanguardias artísticas. ¿Cómo es que esos espacios empiezan a mostrar su porosidad en relación a lo que está ocurriendo en el contexto? O sea, la guerra empieza a manifestarse, a trabajarse, a descubrir un cierto costado desde la hechura propiamente artística. Es muy interesante también en ese sentido cómo las vanguardias, todas, lo que hacen es proponer un manifiesto, ¿no? Y un manifiesto que tiene que ver con una posición política. El dadaísmo va a asumir una cierta lógica de la destrucción en relación a un reflejo de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Si se elaboraba un objeto como una escultura y se colocaba en un pedestal y alguien llegaba con un martillo y lo destruía, la pregunta por si eso es arte nos exige situar que lo que está haciendo ese sujeto tiene que ver con un gesto que en gran medida está replicando lo que afuera está sucediendo. Entonces, este modo en cómo se empieza a filtrar una experiencia de la narrativa que tenemos como parte de un cierto discurso sobre la civilización, por ejemplo, ¿no? Un modelo de civilización que presumía que iba a llegar a liberar, ¿no? Al ser humano de ciertas condiciones de esclavitud, etc., nos permite desde el arte situar otras partes que continúan no solamente en el margen, sino que están siendo subsumidas, ¿no? ¿Y de qué modo están siendo subsumidas? Es decir, todo el proceso de colonización, del cual en gran medida países como Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, empiezan a tener efectos, ¿no? O sea, hay algo en esta lógica de llegar a otro espacio asumiendo que se puede neutralizar toda una carga histórica, porque esa no es historia, la historia somos nosotros, ¿no? Y se puede hacer un ejercicio de conversión vía, por ejemplo, discursos como la religión, y si no se integran por ese proceso, entonces se puede destruir, ¿no? O aniquilar, ¿no? Entonces, esta manera en cómo Freud empieza también a visibilizar la caída de esas construcciones y que tiene que ver con el arte, pareciera que en gran medida no le fue tan cercano tomarlas. O sea, las vanguardias no es un discurso que encontremos de una manera trabajada desde él, por ejemplo, ¿no? Y habría que situar cómo es que va a requerir un lapso para irse acomodando y desplazando, ¿no? Y reconfigurando, y habrá otros pensadores desde el psicoanálisis que van a dar cuenta de eso, de esos efectos, como por ejemplo Lacan, ¿no? En donde ya hay una cercanía con el ejercicio de la vanguardia, no solo, pero fundamentalmente con el surrealismo, y ubicar cómo es que el surrealismo lo que en gran medida hace es considerar la interpretación de los sueños como un axis de lo que van a estar proponiendo, ¿no? Es como un eje, como un referente fundamental. ¿De qué? De aquello que ha sido sesgado, ¿no? Suspendido de la elaboración sobre la dinámica del acá de ser humano, ¿no? Entonces, lo que mencionas, Daniel, sobre justo lo del lenguaje, también es un tema enorme, ¿no? Porque pensaba en
en cómo venía siendo estudiado el campo del lenguaje a partir de, por ejemplo, la filología, que es algo que le ocupó a Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Y cómo es que Ferdinand de Saussure, uno de los primeros, bueno, el primero en construirle un objeto a lo que ya conocemos como lingüística propiamente, el objeto es el signo lingüístico, ¿no? Saussure va a estar trabajando a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces es todavía más impresionante que en Freud rastreemos la importancia del lenguaje a nivel de la estructura, cuando eso también se estaba elaborando, cuando no estaba constituido. Entonces hay en Saussure un modo en cómo el signo lingüístico sí se ubica como parte del lenguaje, digamos, a nivel de palabra, ¿no? Y también es muy interesante y muy, pues es amplio, ¿no? Lo que ocurre con Charles Sanders Peirce, que él va a elaborar de otro modo el signo lingüístico que ya no es lingüístico, ¿no? Preeminentemente, sino un signo. Y que ahí sí entramos a la posibilidad de darle un estudio a, por ejemplo, experiencias como lo que ocurre en el performance, ¿no? O sea, que un performance se puede leer, o sea, es susceptible de un ejercicio interpretativo, ¿no? De un ejercicio que nos incline a anudar ahí, digamos, contenidos que no únicamente sean de quien lo está presenciando, sino que pueda el performance darle mayor amplitud a lo que está ocurriendo y relacionarse con su contexto, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pienso en lo que el maestro Carlos expuso en cuanto a si se le ha o no dado continuidad a un cierto tipo de reelaboración de una condición de la violencia. Pienso, por ejemplo, en las propuestas artísticas actuales, como la de Teresa Margolles, ¿no? O sea, es decir, una propuesta que tiene que ver con la exposición de partes del cuerpo. O sea, partes del cuerpo que son producto de conflictos como los que genera el narcotráfico, ¿no? O sea, Teresa lo que hace es recuperar, por ejemplo, los casquillos, ¿no? de estas balaceras y elaborar joyería, o cuerpos que se los llevan al CEMEFO y el agua de esos cadáveres con los que los lavan, ella lo lleva a un condensador en una galería y con ese condensador se está vaporizando la sal. Entonces el visitante entra y está literalmente siendo atravesado por el cuerpo de un resto de la problemática social, de la violencia social, ¿no? Entonces ese tipo de ejercicios que ya nos exigen otras elaboraciones. Daniel menciona algo muy importante, ¿no? O sea, ya no podrían ser leídos a partir justo de considerar únicamente el lenguaje en ese costado, ¿no? Sino que van requiriendo otro tipo de soportes conceptuales, teórico-conceptuales, para empezar a pensar pues los movimientos de los cuales nosotros somos también parte, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente por participaciones, a ustedes por habernos acompañado. Seguramente se quedan muchas preguntas en el aire que nos hubiera gustado abrir, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo ya tampoco es posible. Entonces agradecer nuevamente su asistencia. Y bueno, para cerrar este coloquio, David, por favor, y agradeciéndote nuevamente, ¿no? El abrir espacios, promoverlos, y bueno, yo tengo las conferencias de los ponentes. Bueno, pues antes de entregar las constancias, agradecerles su participación, el gran esfuerzo, ¿no? De haber estado estos 2 días aquí en el Instituto. Efectivamente es un espacio en Ciudad Neza que se abre para pensar, para problematizar, para también generar un cambio, y me parece que, bueno, hemos tenido 2 días de reflexión, se quedan ahí en cada uno de nosotros, en nuestras mentes, en nuestro interior,
seguramente en algún momento dado, sin que lo esperemos, irrumpirán las cosas escuchadas, las reflexiones, irrumpirán las motivaciones, las modificaciones internas que se generaron al estar aquí, y cuando surjan, ahí podremos ver nacer el fruto de estos días, ¿no? Y cada uno en sus ámbitos, en sus espacios, podrá impulsar, ¿no? Un cambio. Y una de las cosas que quizás nos daría mucho gusto es que esto fuera un inicio de un impulso a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, a seguirse analizando, a seguir difundiendo la capacidad de conocernos a nosotros mismos y de pensar, ¿no? Eso sería interesante. Los invito, esta es nuestra última actividad del año, que muy interesante porque tuvimos un grupo de invitados que vienen casi en su mayoría por primera vez, ¿no? Al instituto, y traen un aire fresco, traen nuevas perspectivas, traen otra forma de ver el psicoanálisis. Siempre esto seguramente es valioso, ¿no? Por un lado, y nosotros el siguiente año pues vamos a tener algunas actividades a las que quisiera invitarlos. Si conocen a alguien por ahí que quiera formarse como psicoanalista, nosotros abriremos el curso propedéutico en febrero. Iniciamos el 17 de febrero. Previamente se abren también algunos cursos de introducción al psicoanálisis, y bueno, la maestra Tania tiene un grupo de introducción a la enseñanza de Lacan, que ha estado trabajando ya varios meses, y personas que quieren aprender o que quieren unirse a este grupo, que aquí en Mesa todavía no es muy numeroso, ¿no?, de las gentes que quieren estudiar a Lacan, pues podrían integrarse. Es un grupo que hemos decidido hacerlo abierto para que la gente pueda entrar a un seminario que está gradualmente progresando en comprender el psicoanálisis desde la teoría lacaniana, ¿no? Y bueno, están los otros seminarios a los cuales los invitamos, tienen ahí sus hojitas. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar. Nos da mucho gusto decirles que nuevamente nuestro instituto se siente honrado de entregar esta constancia a la doctora Tania Acosta Ayala, por su participación como ponente con el tema problemáticas contemporáneas en el psicoanálisis, en este coloquio, Eros, locura y muerte desde el psicoanálisis, y que además, bueno, junto con el maestro Fernando nos ayudaron a organizar. Ellos han funcionado en esas dos posiciones, ¿no? Entonces, maestra, muchísimas gracias. Y bueno, pues la otra constancia se la vamos a entregar al maestro Edgar Daniel Maldonado Juárez, por su participación como ponente con el tema problemáticas contemporáneas en psicoanálisis, en este coloquio de Eros, locura y muerte desde el psicoanálisis. Maestro, bienvenido al instituto y gracias.